¿Cuál es el hecho científico más aterrador del que el público no sabe nada? La conclusión de la literatura científica sobre la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas en general es que las enfermedades comienzan décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas evidentes y que es necesario tratarlas en esta etapa. Cuando presentas síntomas obvios, ya es demasiado tarde, tu cerebro ya está hecho papilla. Si le diagnostican Alzheimer a los 65 años, ha tenido la enfermedad al menos desde los 40 años. Y usted experimentó síntomas muy leves pero no los notó. Y tu cerebro luchó como el infierno para compensar el déficit. Cuando recibe el diagnóstico, su cerebro ya está muy dañado y nunca se recuperará del déficit. Durante 2 días en septiembre de 1859, una enorme erupción solar, eyección de masa coronal, lo suficientemente poderosa como para hacer que las líneas telegráficas colgantes estallaran en llamas debido a la corriente inducida, barrió la Tierra. Otra explosión masiva en 2012 apenas pasó por alto la Tierra, pero no será nada agradable cuando se nos acabe la suerte. Tenemos registro de operadores de telégrafos de aquella época. El evento Carrington. Sus equipos funcionaban desconectados, había mucha corriente inducida. Agotamiento de la población de insectos. Veo a menudo. Soy camionero. He pasado mucho tiempo en carreteras rurales. Hace unos 10 años, aparcaba el camión por la noche y a veces el parabrisas parecía como si hubiera atravesado un matadero. Eso no ha sucedido desde hace varios años. También los atropellamientos de animales son notablemente menos. A primera vista esto parece algo bueno. ¿Pero a dónde fueron? Cuando el SIDA se descubrió por primera vez en los Estados Unidos en 1981, 250.000 estadounidenses ya estaban infectados con el VIH. El otro día vi el documental Killing Patient Zero. Es realmente triste lo que le hicieron a Gaetan Dugas, el tipo que se decía que era la persona que trajo el SIDA a América del Norte. Para las personas, él era un asistente de vuelo gay, VIH positivo, que trabajó con los investigadores médicos tratando de descubrir qué estaba causando el SIDA a principios de los años 80. Debido a su carrera, el hombre tenía recibos concretos de todos los lugares donde había estado, a qué hora estuvo allí, con quién tuvo contacto, etc. Una mina de oro literal de información para rastrear lo que estaba pasando. Y gracias a su cooperación, descubrieron que el SIDA era una enfermedad de transmisión sexual y no otra cosa, lo cual fue un descubrimiento innovador en ese momento porque algunos investigadores pensaban que estas personas se enfermaban por drogas contaminadas en los clubes nocturnos. Nuestros cuerpos no tienen forma de saber que estamos respirando oxígeno. Si pudiera chasquear los dedos y reemplazar todo el oxígeno de tu habitación con otro gas inerte, no lo notarías. No empezarías a ahogarte ni a luchar. Te pondrás más y más somnoliento hasta que mueras. Por eso el monóxido de carbono es tan peligroso. Si tiene algún tipo de aparato de gas en su edificio, invierta en un detector. Nunca olvidaré haber salido a cenar y recibir un mensaje de mi compañera de cuarto diciendo que ella y su novio estaban en nuestro apartamento y empezaban a sentirse raros y cansados. Le dije que saliera lo antes posible y llamara al 911. Afortunadamente lo hizo y todos estaban bien. La compañía de gas midió nuestra caldera de gas en más de 200 ppm de CO y el espacio de servicios públicos estaba a unos metros de la habitación de mi compañero de cuarto. Todavía me da náuseas pensar en ello. La cantidad real de petróleo crudo que se ha bombeado directamente al océano. British Petroleum tenía imágenes en vivo en alta definición 4K de la tubería que se rompió y decidió censurarla. Y no es solo BP la que ha tenido un incidente como ese. El alcohol aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica por factores impredecibles, lo cual es la razón por la cual las personas mueren por sobredosis de sus dosis normales de drogas. Los niveles de CO2 están provocando que los niveles de pH en el océano se muevan hacia un nivel ácido. No es como quemarse con ácido, sino lo suficiente como para causar un impacto ya notable en los microorganismos en la parte inferior de la cadena alimentaria. Esto puede conducir eventualmente a un colapso ecológico. Parece estar afectando al fitoplancton, que también es responsable de producir una buena parte del aire que se respira. Si los océanos se volvieran anaeróbicos, la atmósfera se volvería tóxica. Un evento similar ha ocurrido durante uno o dos de los últimos eventos de extinción masiva. Los científicos intentaron estudiar los efectos que los microplásticos tienen en el cuerpo y el cerebro humanos, pero no pudieron sacar conclusiones razonables porque no pudieron encontrar gente que no estuviera infectada. De manera similar, los barcos hundidos de la Segunda Guerra Mundial y anteriores han sido buscados en busca de acero que no contenga isótopos radioactivos. En las pruebas nucleares atmosféricas, el resto del acero es ligeramente radioactivo debido a toda la radiación de la atmósfera. La sustancia química que más contribuye a la pérdida del coeficiente intelectual y al comportamiento violento es el plomo, y todavía se encuentra en las tuberías de millones de personas.
Incluso existe la hipótesis de que el plomo en la gasolina, y en todo, en los Estados Unidos fue parcialmente responsable del aumento de asesinos en serie en los Estados Unidos en los años 1970. Hay millones y miles de millones de dólares en investigaciones sobre cómo hacer que la gente compre basura. Un año de investigación de psicología y sobre lo que más investigaron es sobre cómo manipularnos a ti y a mí para que compremos basura que no necesitamos. Enfermedad mental de la que sabemos un poco nada. ¿Hacerte querer la nueva basura que no necesitas? Sabemos muchísimo sobre cómo funciona eso. Los aneurismas cerebrales pueden ocurrirle a cualquier persona en cualquier momento. No importa la edad que tenga, o incluso su salud, si actualmente está vivo, tiene posibilidades de sufrir un aneurisma cerebral. Cuando consigas uno, hay un 50% de posibilidades de que mueras inmediatamente. Como si estuvieras vivo un minuto y luego tirado en el suelo inconsciente al minuto siguiente. ¿Son bajas las posibilidades de sufrir un aneurisma cerebral en cualquier momento aleatorio? Sí, pero todavía no es cero. Todos padecemos cáncer. Pero la mayoría son tan pequeños que no pueden ni nos harán daño. La mayoría de los hombres que superan los 80 años mueren con cáncer de próstata, no de. Casi todos los hombres que viven lo suficiente padecerán cáncer de próstata. Tomé un curso básico de astronomía en su colegio comunitario local. La gente no tiene idea de la cantidad y variedad de cosas que existen en el espacio, que pueden suceder y suceden, que nos enviarían de regreso a la edad de piedra o aniquilarían por completo la vida en la Tierra. No me refiero a asteroides, cometas y erupciones solares, todo el mundo los conoce. Me refiero a supernovas, estallidos de rayos gamma, planetas errantes, agujeros negros errantes y más. Y no tenemos ningún control sobre nada de eso. Lo bueno es que la galaxia y el universo son increíblemente grandes, por lo que nuestras posibilidades de vernos afectados por estas cosas son, literalmente, astronómicamente bajas, pero no son cero. Nadar en agua dulce podría exponerlo a Naegleria flubuleri, una amieba devoradora de cerebros que es fatal el 97% de las veces y es casi imposible de tratar de manera efectiva. Es termófilo, por lo que le gustan los ambientes cálidos de agua dulce, como estanques, lagos, ríos y aguas termales. Gracias a Dios el agua de este planeta no se está calentando. Se estima que para 2050 más de 10 millones de personas morirán debido a la resistencia a los antimicrobianos. Mucha gente lo sabe, pero no se hace nada y es aterrador. Miedo de cojones. Licenciatura en manejo de emergencias que nunca usaré aquí. Nadie quiere prepararse para nada y fueron necesarios básicamente 80 años de desastres naturales e industriales cada vez más mortíferos para que a alguien le importara lo más mínimo que le importe hoy. Y en realidad es solo porque se dieron cuenta de que podría ahorrarles algo de dinero a largo plazo o evitar que los demandaran por negligencia obvia. El suelo del mundo se está quedando sin nitrógeno con bastante rapidez, y la mayoría de las tierras de cultivo son esencialmente tierras de cultivo zombies que serían completamente inutilizables sin fertilizantes. Y si alguna vez nos quedamos sin los minerales necesarios para los fertilizantes, entonces estamos bastante jodidos, y además, el valor nutricional de la mayoría de las frutas y verduras no está en buen estado y hay tanta endogama en los cultivos, quiero decir, un solo virus malo podría extinguir ciertos cultivos. Si empiezas a mostrar algún signo de rabia, vas a morir. O al menos en el 99% de los casos eso sucede. Incluso si usted es uno de los increíblemente raros sobrevivientes una vez que aparecen los síntomas, no será completamente funcional después. Dejaré que los demás se queden con los fáciles. El inevitable desplazamiento de la Ciudad de México por el abuso y falta de agua dulce. Será un incidente internacional provocado por ellos mismos, que desplazará a aproximadamente 20 millones de personas. La mitad de su infraestructura de servicios públicos está defectuosa y el liderazgo actual no tiene una forma viable de reparar y mantener su sistema actual. No se trata de si el sistema colapsará, sino de cuándo. El uso normal de las reservas de agua subterránea es del 10% para cualquier ciudad importante y solo en circunstancias extremas debería utilizarse. La Ciudad de México utiliza anualmente casi la mitad de su suministro de reservas de agua subterránea. Las proyecciones actuales muestran un colapso total dentro de 15 años. Es muy irónico considerando que la Ciudad de México alguna vez fue un lago enorme.